este apartado vamos a hablar del dominio y recorrido de una función, ¿sí? Vamos a comenzar hablando por el dominio y diremos que el dominio es el conjunto de valores de x de la función. Es decir, por ejemplo, veremos que lo podemos averiguar gráficamente o numéricamente. Fijaos que lo que nos está diciendo el dominio es qué valores de x tiene la función. Es decir, la función, por ejemplo, va en este caso de aquí hasta aquí. Por lo tanto, en este caso, ¿qué valores de x tendrá? Tendrá, por ejemplo, desde el -3 hasta el 3, ¿sí? Luego, más allá del -3 a la izquierda no existe la función, por lo tanto no tiene valores, no hay dominio. Y más allá del 3 tampoco. Por lo tanto, es decir, todas las x que yo podría preguntarle a esta función y me devolverá en este caso una y. Fuera de aquí ya no existe función, ¿sí? Esa es la idea del dominio. ¿Cómo se expresa el dominio? Muy importante, esto lo habréis visto seguramente alguna vez, y si no, pues mira, os lo explico. El dominio se representa así, siempre responderéis que el dominio, y se pondrá así, dominio es para todo, se representa de esta manera, x, porque estamos hablando de los valores de x, porque ese es el eje x, para todo x perteneciente, y ahora aquí ya pondremos nuestro grupo de valores. Y en este caso vemos que vamos desde el -3, fijaos, -1, -2, -3, ¿sí? Desde el -3 hasta el 3. Y ahora debemos preocuparnos de si el punto pertenece o no pertenece. Si yo le pregunto al -3, como este punto está vacío, no va a existir valor de la función para -3. Por lo tanto, lo expresaré de esta manera. Será un punto abierto. Y en cambio el otro, como el punto está pintado, pertenece a este punto, por lo tanto es un punto cerrado. ¿Lo veis? Y se expresa de esta manera. Es muy, muy, muy sencillo. Por lo tanto, muy importante cómo se expresa el dominio, ¿sí? Luego, en lugar de hacerlo gráficamente, que es lo que hemos visto así, rápidamente, lo podemos hacer numéricamente y ya se complica un poquito más la historia, ¿sí? Fijaos, para hacerlo numéricamente debemos analizar, en este caso, 3 premisas, 3 puntos. Muy importante, dice que busco los valores que hacen el denominador 0 y estos valores no pertenecen al dominio. Siempre nos vamos a preguntar estas 3 cosas, ¿sí? Ya veréis que es muy sencillo. Luego digo, si tengo raíz de índice par, en este caso, busco que lo del interior sea mayor o igual a 0. Y este intervalo sí será, en este caso, será mi dominio, ¿sí? Y tercero, si tengo raíz de índice impar, el dominio serán todos los reales, ¿sí? Por lo tanto, y luego lo que haré en este caso será una intersección de todos esos valores y veremos qué ocurre, ¿sí? Así que lo que voy a buscar es si tengo fracción, ¿de acuerdo? Si tengo una raíz de índice par, o si tengo una raíz de índice impar, ¿de acuerdo? Vamos a ver 3 ejemplos en los que se combinan estas opciones y veremos cómo actuaremos con cada uno de ellos. Fijaos, en el primero, vamos a guardar lo que he puesto aquí. Fijaos, primero de todo, busco, ¿tiene fracción? Sí. ¿Tiene raíz de índice par? No. ¿Tiene raíz de índice impar? Tampoco. Así que en este caso solo debo preocuparme de la primera premisa. Y dice que busco los valores que hacen denominador 0, y esos valores no pertenecen al dominio. ¿Qué valor hace que x menos 3 sea igual que 0? Por lo tanto, el 3 pasa al otro lado y me quedará x igual a 3. Por lo tanto, este valor de aquí no pertenece a mi dominio. ¿Y cómo lo voy a representar? Lo representaré así. En este caso diré, el dominio es para todo x perteneciente, en este caso, a los reales, sé que son todos los números en este caso que yo quiero tener en cuenta, menos, ¿cuál? El número 3. El número 3 no va a pertenecer a mi dominio, y así lo expresaré, ¿de acuerdo? Aquí podría haber puesto todos los números, poderme a escribir todos los reales, que empezarían desde el menos infinito, iría hasta el infinito, y debería excluir el 3. Lo que pasa es que si esto lo hago, no acabaré en mi vida, ¿de acuerdo? Será imposible, así que lo represento como reales, todos los números, menos en este caso el 3, ¿sí? Segundo de los casos, ¿tenemos denominador? No. ¿Tenemos raíz de índice par? Sí. ¿Tenemos raíz de índice par? Impar? No. Por lo tanto, solo me preocupo en este caso de la segunda premisa. Y dice que si tengo raíz de índice par, busco que lo del interior sea mayor o igual a 0. Este intervalo será mi dominio. Por lo tanto, aquí lo que me voy a preocupar es que lo del interior, en este caso x menos 2, sea mayor o igual que 0. ¿Sí? Así que en este caso el 2 pasa al otro lado, me quedará x mayor o igual que
que 2. ¿De acuerdo? Y esa será mi condición. Y dicen que este intervalo será mi dominio. Por lo tanto, ¿cómo lo voy a representar yo? Diré que mi dominio para todo x perteneciente a que en este caso, ahora ya no son todos los reales, sino que este va a ser mi intervalo, que va a ser del 2 hasta el infinito. Y como me dice mayor o igual, el 2 va a entrar, y el infinito, recordad, es muy importante que sepáis que el infinito nunca se incluye. El infinito siempre es abierto. ¿De acuerdo? Como no sé qué número es, nunca lo voy a poder cerrar. El infinito nunca se representa cerrado, ¿sí? Muy importante. Por lo tanto, de esta manera expresaré mi dominio para este caso de aquí, ¿sí? Y el tercero de los ejemplos, lo que hacemos es en este caso una unión de dos condiciones. Fijaos, ¿tenemos fracción? Sí. ¿Tenemos raíz de índice par? Sí. ¿Tenemos raíz de índice impar? No. Bueno, pues veamos en este caso, que dice, por un lado, me dice que al tener en este caso denominador, busco el valor que hace 0, en este caso denominador 0, y ese valor no pertenece a mi dominio. Por lo tanto, ¿qué denominador tengo yo aquí? En este caso tengo como un x, la raíz me da igual en este caso, ¿no? Solo me fijo en el denominador. Y digo que la x menos 2, busco qué valor hace esto 0, y veré en este caso que la x sea igual a 2. Por lo tanto, cuando la x sea igual a 2, no va a pertenecer a mi dominio, ¿sí? Primera de las condiciones. Segunda, vemos que tenemos una raíz de índice par. Así que lo que me importa a mí, siempre que tengo una raíz de índice par, es que lo del interior sea mayor que 0, mayor o igual que 0. Por lo tanto, yo lo que digo es que en este caso de aquí, perdón, ya me olvido de la raíz, no me importa, digo que x menos 2 sea mayor o igual que 0. Por lo tanto, diré que la x sea mayor o igual que 2, ¿sí? Segunda de mis condiciones. Este punto no me entra, este intervalo de aquí sí es mi dominio, ¿sí? Muy bien, así que ahora tengo esto, vamos a verlo en la recta de los números reales. ¿Qué significa todo esto? Esto lo que significa es que yo tengo en este caso el 0, el 1, el 2, ¿sí? El 3, el 4, ¿de acuerdo? Y me está diciendo por un lado que el 2 no entra, por lo tanto el 2 va a ser un punto vacío. Y el otro me está diciendo que desde el 2, y el 2 sí que entra, hasta el infinito. Por lo tanto, para intersecar esas dos condiciones, esta me dice que debe ser del 2 para el infinito, y esta me dice que el 2 no entra, que el resto le da igual, pero que el 2 no entre. Por lo tanto, lo que yo voy a expresar aquí, en este caso va a ser que mi dominio, para todo x, perteneciente en este caso a ¿qué? De 2 a infinito, el infinito ya sabemos que nunca lo cerramos, siempre va a ser abierto, y aquí, normalmente, si solo me fijase en lo de la raíz, sería como el caso anterior, y podría expresarlo cerrado. Pero la otra condición me dice que el 2 no pertenecerá al dominio, así que en este caso también lo voy a poner abierto, si el 2 jamás pertenecerá al dominio. Fijaos, ¿lo veis? En este caso, tengo esto de aquí, ¿sí? Ya está, es muy sencillo. Luego ya haremos unos cuantos ejemplos en la parte de ejercicios para trabajar un poco más. Esto hay que trabajarlo muchísimo, pero siempre tendremos que tener presente estas tres condiciones, ¿sí? Para acabar, vamos a explicar el recorrido, que se explica mucho más rápido, porque el recorrido dice que es el conjunto de valores de y de la función. Antes con el dominio buscábamos qué valores de x teníamos, ahora con el recorrido buscaré en este caso qué valores de y tiene la función, ¿sí? En este caso, solo lo haremos gráficamente porque numéricamente es bastante complicado de hacer, ¿de acuerdo? Así que en este caso siempre lo resolveremos gráficamente. Así que yo me fijaré desde dónde va la y desde qué altura a qué altura va la y. Fijaos en este caso que aunque parezca que sean dos funciones, es la misma, lo que pasa es que está representada a trozos, que es un concepto que veremos más adelante en este mismo tema. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer aquí es, voy a decir el recorrido, y se representa en este caso, sí, ya no pondré dominio, sino que en este caso va a ser recorrido, diré para todo, y este es un clásico error que cometéis, que como siempre resolvéis dominios, pondréis para todo x, y no, si es el recorrido, estamos hablando de la y diremos que sea para todo y perteneciente, y ahora fijaos, si es una función, como hemos visto por ejemplo aquí, ¿de acuerdo? Que era una función continua, solo poníamos un intervalo y fuera lo leíamos. En este caso lo leíamos en forma horizontal de -3 a 3 y nos fijábamos qué puntos entraban y qué no, ¿sí? Qué puntos estaban abiertos y qué puntos cerrados. En este caso, cuando tenemos una función está a trozos, que está formada por varias funciones, haré exactamente lo mismo, pero para cada uno de los trozos y los uniré. Fijaos, vamos a comenzar por este de aquí. ¿Va de dónde a dónde?
Esta función va del menos 2, ¿lo veis? Va del menos 2 hasta el menos 1, ¿de acuerdo? Así que en este caso la función va del menos 2 al menos 1. ¿Y qué va a ocurrir? En este caso el menos 2 no entra porque está abierto, y el menos 1 sí entra, está cerrado. Y el otro va de dónde a dónde, va del 2 hasta el 4, ¿sí? Así que va del 2 hasta el 4. Y los dos están cerrados, así que así y así. Y entre ellos lo que yo voy a decir es que voy a unirlos. Y unión, recordad que se expresaba como una U mayúscula. Esto es una unión. Así que en este caso el recorrido va a ser esta parte de aquí. Fijaos, si yo hiciera una recta, mi recorrido va a ir de aquí hasta aquí, ¿sí? Todo esto de aquí, unido con la parte de aquí hasta aquí. Todo esto de aquí va a ser la unión entre esto y esto, ¿sí? Y de esta manera yo representaría el recorrido. Como ya os he dicho, numéricamente sería muy complicado sacarlo, así que solo lo haremos gráficamente. ¿Lo veis?